Hola a todos, en el presente vídeo vamos a hacer el cálculo de la evapotranspiración con datos de humedad relativa. A diferencia del anterior vídeo que se vio, este es un poco más preciso porque toma en cuenta algunos parámetros que no habíamos visto en el anterior vídeo para el mismo cálculo de la evapotranspiración. Por ejemplo, aparece ya aquí el término de la humedad relativa, que el autor mismo lo toma en cuenta en este segundo método. Porque ¿qué de importancia con la humedad relativa? Pues resulta que la humedad relativa, cuanto más mayor es, reduce la evapotranspiración. De ahí el concepto que decimos que a mayor humedad relativa hay una menor evapotranspiración. También usa en base al formulario el dato de la elevación como tal, que es fundamental para el desarrollo. Entonces el mismo autor describe este segundo método, un poco más completo, con algunos datos ya de elevación y de humedad relativa sobre todo, que afectan en los resultados del procedimiento de la evapotranspiración. Entonces vamos a comenzar con el ejercicio como tal, y lo primero que se va a desarrollar en función de estos parámetros es lo mismo que aprendimos, ¿no? Para la comunidad de San Pedro como tal, en base a sus coordenadas de latitud, vamos a hacer algunas conversiones para tomar en cuenta estos parámetros. Entonces acá digo la latitud, hacer las conversiones de la latitud de un sistema como tal que se encuentra en grados como tal, para hacer las conversiones respectivas. Tengo 16 grados, 49 minutos, 00 segundos. Eso ya lo aprendimos muchas veces, cómo se hacen las conversiones en función de estos parámetros que tenemos nosotros. Entonces, haciendo las conversiones respectivas como tal, directamente en el sistema que hemos aprendido nosotros, nuestro resultado nos da a nosotros 16,8167. 66 redondeado a 67, pudiésemos ocupar con 3 decimales solamente para hacerlo un poco más pequeño en cuanto a los valores que tenemos nosotros. Eso expresado básicamente solamente la unidad de grado. Entonces es fundamental tomar en cuenta estos métodos. Y ya saben que en el primer video vimos cómo se hace este tipo de cambios de un sistema con grados, minutos y segundos a solamente decimales o solamente grados como tal, ¿no? Si no lo vieron, gustaría que lo puedan volver a ver en el presente video, el 1 o el 2, para saber cómo salen estos cálculos de las conversiones. Luego tenemos ya lo mismo que aprendimos en la segunda parte del anterior método, los días del mes. Es fundamental tomar en cuenta los días exactos que tiene cada mes para comenzar a trabajar con valores más correspondientes. En el caso del mes de marzo tomamos en cuenta 31 días, tal como lo muestra a nosotros el calendario, 31 días como tal. Luego procedemos a calcular nosotros la temperatura media para dicho estudio como tal, donde la temperatura media en función de los parámetros de temperatura máxima o mínima dividido entre 2 encontramos nosotros su promedio. Entonces este es para marzo, ¿no? De una estación meteorológica, todas las temperaturas máximas de los diferentes años de estudio y también la mínima para el mismo mes de marzo de estudio como tal de muchos años de estudio. Diríamos entonces que es la temperatura máxima promedia, la temperatura mínima promedia. Ahora de esos promedios vamos a sacar nosotros la temperatura media para dicho mes. O sea que decimos es igual a la temperatura máxima más decimos la temperatura mínima, y a todo esto lo tenemos que dividir nosotros entre 2 para sacar nuestro resultado. Entonces acá ya directamente lo podemos reemplazar, abrimos nuestros paréntesis y seleccionamos la temperatura máxima, que sería este valor que tenemos, copiamos, decimos más la temperatura mínima, 21.5, colocamos, y todo esto da como resultado dividido entre 2, 26.55. Estas son las unidades de grados centígrados como tal para su correspondencia. Entonces eso es importante tomar en cuenta a la hora de hacer los cálculos procedentes de nuestro desarrollo como tal, y con ello podemos trabajar de esa manera en los valores más correspondientes. Entonces es fundamental tomar en cuenta estos parámetros a la hora de hacer los cálculos. Ya tenemos entonces la latitud convertida, los días del mes, la temperatura media. Nos faltaría el coeficiente de temperatura, porque resulta que en este método como tal
Las fórmulas van a cambiar de aquí para adelante porque tomamos en cuenta un factor elemental para determinar la evapotranspiración, que podemos decirle adelantando que la fórmula está en función de tres variables: el coeficiente climático, la radiación solar, que son valores fundamentales que hay que tomarlo en cuenta nosotros. Y para el coeficiente climático hay tres elementos importantísimos que lo afectan: coeficiente de humedad, coeficiente de elevación y el coeficiente de temperatura. Por eso procedemos ahora a conocer cuál es el coeficiente de temperatura en base a los valores que tenemos nosotros. El coeficiente de temperatura, según este autor, por medio de este método, está ligado básicamente a los datos constantes de 0.4 más la sumatoria como tal. Coloquemos acá entre paréntesis los valores como tal de estudio de 0.024 por la temperatura media. Sí o sí tenemos que tomar en cuenta por la temperatura media para que nuestros resultados sean los correctos como tal. Luego de esto los reemplazamos como tal y definimos los valores. Entonces 0 decimos 0,4 más decimos, abrimos paréntesis, el otro constante 0.024 por la temperatura media, que es este resultado que hemos sacado nosotros acá. Con eso estaríamos obteniendo nosotros el coeficiente de temperatura, que no tiene unidades, básicamente, hay que anotar solamente la respuesta. Son números descritos para que podamos trabajar nosotros. Entonces sería 1.0372, los valores correspondientes. Después de esto podemos obtener nosotros el coeficiente de elevación como tal, que está en función a la altitud del lugar o elevación sobre el nivel del mar. Entonces decimos el coeficiente de elevación, que va a estar en función de los parámetros como tal de la elevación, el producto de la sumatoria de estos números constantes, 1 más 0.04 por, decimos nosotros, la elevación como tal. Vamos a tratar de reemplazarlo de esta manera: elevación dividido entre 1000. Y eso ya lo podemos reemplazar para definir los parámetros. Entonces decimos nuevamente 1 más 0.04, decimos por, abrimos paréntesis, la elevación, que en este caso son 450 metros sobre el nivel del mar. Los copiamos acá y a todo esto lo tenemos que dividir entre 1000. Nos da ya como resultado nosotros del coeficiente de elevación de 1.0180. Son los parámetros esenciales. Tampoco tiene unidad. Resalto siempre que este valor no tiene unidades como tal y es fundamental tomarlo en cuenta de esa manera. Este parámetro no tiene unidad para que lo tomemos en cuenta en el estudio. Lo mismo que este otro parámetro que hemos encontrado, el coeficiente de elevación, tampoco tiene unidades. Y ahora procedemos a avanzar nosotros en el desarrollo de los ejercicios. Como paso 6 ya tenemos que hay que hacer un desarrollo de la humedad relativa. Entonces la humedad relativa que lo tenemos nosotros con valores como tal en porcentaje, vamos a hacerle las conversiones para llevarlos a decimal. Yo lo tengo en este resultado en porcentaje, 81.3. Entonces lo copio esos valores y lo tengo que dividir entre 100 para eliminar el porcentaje. Entonces lo divido entre 100 para eliminar el porciento y de esa manera obtener mis resultados correspondientes. Básicamente es la misma unidad dividido entre el 100%. Diríamos acá es la humedad relativa en porcentaje, la cual queremos nosotros eliminar como tal, y lo dividimos entre el 100%. Para eliminar la simbología, por ejemplo, agarramos y reemplazamos los 81.3 y lo dividimos entre 100%. Y en base a eso tenemos los siguientes resultados obtenidos. Aquí dividido entre el 100% nos va a quedar a nosotros como resultado 0.813. 0.813. Recuerden, acá simplifican los por ciento como se van a simplificar y ya nos va a quedar ese resultado como tal, 0.813.
Solamente son las formas para eliminar el porcentaje como tal. Son fundamental que hagamos este proceso y lo hagamos de esta manera para obtener resultados correctos como tal en los cálculos que desarrollemos y a la hora de medir siempre los resultados obtenidos. Entonces ya hemos obtenido la latitud, los valores de los días del mes para marzo 31. Hemos respetado también la temperatura media de acuerdo a la amplitud que teníamos nosotros, de la temperatura máxima más la mínima. Hemos encontrado el coeficiente de elevación como tal. Tenemos ya como dato la humedad relativa y vamos como paso 7 como tal para obtener los siguientes parámetros que estamos buscando. Entonces, dentro de acá tenemos el paso 7 para encontrar el coeficiente de humedad como tal respectiva de acuerdo a estos valores, que va a ser producto de 1.35 por, decimos nosotros, la raíz cuadrada de 1 menos la humedad relativa, y aquí insertamos nosotros algunas fórmulas para tomar en cuenta y definir como tal. De esta manera sacar nuestros valores correspondientes en base a aquello que deseamos nosotros obtener. Vamos a obtener acá y podemos sacar, decimos, es igual a 1 menos la humedad relativa. Una humedad relativa ya básicamente en decimales, no una humedad relativa que se encuentre sin decimales. Acá puedo reemplazar 1,35 digo por la raíz cuadrada de 1, el 1 es constante, 1 menos la humedad relativa en decimal, que sería 0,813. Y con esos valores puedo ya reemplazarlos con esos datos en la calculadora y tengo el siguiente resultado que voy a obtener: 0,5838. 0,5838, también sin unidades. Vuelvo a reiterar las unidades de estos tres coeficientes de elevación, de temperatura y de humedad carecen, no tienen unidades, solamente tienen resultados en decimales como tal. Entonces, ¿por qué sacamos estos valores nosotros del coeficiente de humedad, del coeficiente de elevación y del coeficiente de temperatura? Básicamente para conocer cuánto es el valor del coeficiente climático, que es fundamental que lo definamos nosotros por medio de esta forma. Entonces decimos C y una C minúscula es para nosotros el coeficiente climático, que es producto de la multiplicación del coeficiente de temperatura por el coeficiente de elevación y por el coeficiente de humedad. Entonces, producto de esas multiplicaciones nos va a dar este resultado. Y si reemplazamos como tal, los valores que tenemos son los siguientes, ¿no? En primer lugar, el coeficiente de temperatura, lo copiamos. Luego tenemos por el coeficiente de elevación, que también es este resultado, 1.0180. Y lo copiamos acá. Luego tenemos por el coeficiente de humedad, que es 0.5838. Yo tengo como resultado obtenido en base a los valores un coeficiente climático de 0.6164. Básicamente es el parámetro fundamental de estos valores que hemos obtenido. Entonces, todos estos cálculos que hemos desarrollado nosotros era para obtener con los valores que tenemos nosotros acá y en base a ellos definir cuáles son los datos esenciales para la hora de hacer nuestros datos como tal de los cálculos. Entonces aquí tenemos los parámetros esenciales para trabajar en base a los siguientes criterios y tomar en cuenta los valores esenciales para trabajar. Y si nos ponemos a fijar en los diferentes valores que tomamos en cuenta, tenemos estos resultados. ¿Qué más nos faltaría? Nos faltaría la radiación solar. Nos faltaría la radiación solar para tomar en cuenta este parámetro. Y acá puedo anotar la radiación solar para dicha latitud. La radiación solar. Son 9 la radiación solar. En base a la latitud y al mes como tal de marzo, yo puedo obtener la radiación solar. Hemos visto usando la tabla, ¿no? Si es que nos hemos olvidado, acá les muestro igual. Esta es la famosa tablita, ¿no?
la famosa tabla de la radiación solar que toma en cuenta los parámetros de las latitudes y de los meses de estudio. Para en el caso del municipio como tal que estamos trabajando, son las características fundamentales, donde aquí tenemos en un cuadro en el Excel también otro método para obtener en función de los parámetros que deseamos nosotros trabajar. Prosigamos entonces en el desarrollo del ejercicio hasta obtener los valores que deseamos nosotros. Entonces nos vamos allá y tenemos una radiación solar de 15.1592. Y luego ya podemos reemplazar nosotros para obtener los valores de la evapotranspiración, que serían los datos del ETP. Entonces la evapotranspiración como tal diaria está en función de los valores que nosotros deseamos obtener. Entonces en este caso tenemos que nosotros trabajar con un número constante 0,34 decimos por el coeficiente climático que vamos a trabajar nosotros, y luego decimos por la radiación solar. En función a esto obtenemos nosotros la evapotranspiración con los datos que tenemos en pie de pantalla. Colocamos igual, volvemos a anotar los 0.34, decimos por el coeficiente climático que hemos sacado acá arriba, tampoco tiene unidades, los multiplico nuevamente por la radiación solar que lo tengo acá y me va a dar entonces la evapotranspiración diaria para el mes de marzo. Pues en aquello tengo el siguiente resultado de una evapotranspiración diaria para el mes de marzo de 3.1770 como tal en milímetros sobre día. Bueno, lo último que me faltaría es obtener cuánto es la evapotranspiración como tal mensual con las siglas en mayúsculas solamente ETP, que va a ser básicamente producto del ETP diario por los días del mes, por la cantidad de días que hayas en ese mes. Reemplazamos con los datos que tenemos, vuelvo a copiar el ETP entonces diario y lo reemplazo acá y lo multiplico por, digo, los días del mes que tiene, que son 31 días, 31 días sobre mes. Y en función de aquello tengo el siguiente resultado, que me daría 98.4874 milímetros al mes. 98.4874 milímetros al mes. Por eso es fundamental hacer estos desarrollos. Cuanto más datos se ocupe en una fórmula y cuanto más valores climáticos ocupemos nosotros, nuestros resultados están siempre mucho más aproximados. En el anterior método no ocupábamos nosotros los valores de la humedad relativa. Ya en este método sí lo estamos ocupando y hemos visto que es mucho más convincente por los valores de la humedad relativa, con los valores de la elevación más, que nos dan unos datos mucho más precisos de la cantidad de agua que se pierde por una unidad de superficie. Entonces es fundamental que examinemos estos valores. Entonces para este municipio como tal de San Pedro, en el departamento de Santa Cruz, Bolivia, se toma en cuenta esos siguientes resultados, que son esenciales para nuestros cálculos. Espero que este video también les sirva y ustedes puedan trabajar con los datos que tienen en su lugar de origen, en base a todo lo que estamos aprendiendo de la parte climática de los componentes como tal. No se olviden, en el próximo video vamos a ver un poco ya más con el cultivo. Vamos a entrar a determinar los requerimientos de agua que un cultivo necesita para expresar su máximo potencial. Vamos a estudiar el coeficiente de cultivo y al mismo tiempo determinar cuánto es la evapotranspiración acumulada de un cultivo por meses de estudio. Nos vemos, es un gusto.